Dios me los bendiga a todos, hermanos. Estamos listos para estudiar la palabra del Señor el día de hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 1. Y vamos a darle lectura al versículo 4. Y después vamos a leer el versículo 9, hermanos. ¿Me acompañan? Dice así la palabra de Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice el versículo 9: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuésemos, y semejantes a Gomorra. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Es increíble, hermanos, cuando nos ponemos a estudiar la Escritura, las similitudes tan grandes que existen entre el llamado pueblo de Dios de hace 2700 años, del tiempo del profeta Isaías, y de la iglesia, hermanos, en estos tiempos. Fíjense, el pueblo de Dios hace 2700 años pensaban que ellos estaban bien delante de Dios. Ellos pensaban que sus vidas eran agradables a Dios. Ellos pensaban que eran justos. Ellos pensaban que eran santos. Y Dios, hermanos, levanta al profeta Isaías, le da su palabra y le dice: mira, ve, dile a este pueblo lo que yo pienso de ellos. Porque lo que importa, hermano, no es lo que nosotros pensemos de nosotros, sino lo que Dios piensa de nosotros. Y cuando llega Isaías, y toda la gente a lo mejor empezó a decir: ay, viene el profeta, mira, viene el profeta. Y ahí viene Isaías con su túnica. Y a ver, vamos a oír la palabra de Dios. Y se paró todo el pueblo. Vamos a oír qué nos va a decir Dios. Isaías les dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Ahora, ¿qué significa, hermanos, dejaron a Jehová? Porque mucha gente cuando lee esto en Isaías puede pensar: ah, es gente que dejó de creer en Dios. ¿Ustedes creen que sea gente que dejó de creer en Dios? No, ellos seguían creyendo en Dios. Y ojo con eso, porque nosotros en la iglesia también decimos que creemos en Dios. Ah, ya sé, es gente que ya no se congregaba. ¿Sería gente que ya no se congregaba, hermanos? No. Era gente que se congregaba, y lo podemos ver por los versos siguientes, del 11 en adelante. Entonces dices: dejaron a Jehová. Es gente que dejó de ofrendar, dejaron de dar diezmo, ya no dieron, dejaron de creer, porque eso es lo que utilizan en el evangelio de la prosperidad. Yo me pregunto, hermanos, ¿esta gente dejó de dar? No, ojo, seguían dando. Dejaron de orar. Yo creo que dice: me dejaron porque ya no oraban. ¿Esta gente dejó de orar, hermanos? No, seguían orando. Dice Dios: cuando levanten las manos, cuando me pidan, yo no voy a oír. El problema no era que no estaban orando. Entonces, ¿dejarían de hacer sacrificios? No, seguían haciendo sacrificios. Entonces, hermanos, si seguían orando, si seguían haciendo sacrificios, si se congregaban, ¿por qué dice Dios que lo dejaron? ¿En qué sentido lo dejaron? Y esto es bien importante saberlo, hermanos, porque la iglesia de nuestros tiempos está ofrendando, está diezmando, está congregándose, y aún así, al igual que hace 2700 años, puede ser
que hayas dejado a Jehová. Entonces es bien importante saber esto. Ahora, ¿por qué, hermanos, les dice Dios, ustedes dejaron a Jehová? Les dice Isaías, ustedes dejaron a Jehová. En este mismo libro, hermanos, no lo busquen, solo se los digo, en Isaías capítulo 29, versículo 13. El profeta Isaías dio una palabra que todos no sabemos y que más tarde la repitió nuestro Señor Jesucristo 2700 años. 29:13 dijo Isaías de parte de Dios: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero ¿qué cosa, hermanos? Está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, tú puedes venir a la reunión sin falta, tú puedes ofrendar, puedes leer la Biblia, puedes diezmar, puedes orar, pero tu corazón, aún estando aquí el día de hoy, puede estar lejos del Señor. Su corazón está lejos de mí. Y el temor que tienes, dice Isaías, no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Qué puede significar eso, hermanos? Que muchas veces la gente te enseña que Dios está contento contigo mientras des, y como ya das, pues yo estoy cumpliendo. Que Dios está contento contigo con que vengas a la reunión, y como estás viniendo, dices, pues yo estoy cumpliendo. Pero en realidad eso no es lo que Dios está demandando de nosotros, hermanos. Ahora, hace 2700 años esto era una realidad. El que se decía pueblo de Dios practicaba un montón de obras religiosas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo viene hace 2000 años, 700 años después del profeta Isaías, y le dijo al pueblo las mismas palabras en el tiempo de los escribas y de los fariseos. Bien profetizó, dijo el Señor, de ustedes Isaías, y les vuelve a repetir lo mismo. Tristemente, hermanos, 2000 años después, esta es una realidad para la iglesia otra vez. Mucha gente de la que está metida en las congregaciones, denominaciones, practicando ritos religiosos, tomando la cena del Señor, bautizándose, ofrendando, diezmando, congregándose, orando, se están acercando al Señor con su boca, con sus labios, pero sus corazones, hermanos, está lejos de Dios. Su obediencia está lejos de Dios. El temor de su palabra, de vivir en santidad, de hacer las cosas conforme a su voluntad, eso no me interesa. Yo solamente voy a calmar a mi carne, diciéndole que estoy bien delante de Dios, cumpliendo con 2, 3 ritos religiosos. Que hay que reunirse, me reúno. Que hay que poner una ofrendita, la ponemos. Que hay que hacer una oración, oramos. ¿Qué más hay que hacer? Que tomar la cena, me lo he hecho también. ¿Qué más hay que hacer? ¿Ese es tu temor delante de Dios? ¿Esa es tu obediencia a Dios? Y cuando escuchas la palabra de Dios, la exhortación, cuando te dice que hay que perdonar, que hay que amar, no, eso no, es que no quiero. Te acercas de labios, pero tu corazón está lejos de Él. Y dijo el Señor que cuando Él venga, muchos le van a decir, ¿se acuerdan? Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios.
¿Y qué les va a decir el Señor? Yo no los conozco, aléjense de mí, apártense de mí. ¿Qué cosa, hermanos? Hacedores de maldad. Eran gentes que se acercaban de labios, se decían ministros, se decían pastores, se decían líderes, se decían miembros de una congregación, oraban, predicaban, hasta echaban fuera demonios, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tiembla ante la palabra? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás obedeciendo cuando Dios te dice que hagas algo por medio de la predicación de su palabra? ¿O te da igual y te complaces a ti mismo simplemente cumpliendo con ritos externos religiosos? Yo estoy bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque voy a una congregación. El diablo, hermanos, puede venir a una congregación y eso no lo va a poner bien delante de Dios. Ahora, dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Estas personas, hermanos, que están en las congregaciones, que están practicando ritos religiosos, que aparentemente son cristianos porque buscan a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él, lo están provocando a ira. Acuérdense lo que dijo el Señor en Apocalipsis, cuando le dijo a una de las iglesias, ojalá, ¿se acuerdan, hermanos? Ojalá fueras frío, o frío o caliente, o eres de verdad y me amas, o eres de los que me aborrecen. En otras palabras, el Señor está diciendo, ojalá fueras de los que me aman, o fueras de los que me aborrecen. Pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Y qué quiere decir eso? Ojalá fueras de los que me aman para ser salvo, o de los que me aborrecen para un día recibir el arrepentimiento y venir a ser salvo junto con los que me aman. Pero tú eres de los tibios. ¿Cuáles son los tibios? Los que dicen que me aman, los que viven como los que me aman, pero me aborrecen. ¿Por qué me aborrecen? Porque me dejaron. No les interesa lo que yo les diga, sino lo que ellos quieren hacer. Dice, provocaron a ira al Santo de Israel. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Si me ayudan ahí, Isaías. Provocaron a ira al Santo de Israel. Y luego, se volvieron atrás. Ojo con eso, yo quiero que pongan mucha atención, porque ya dijimos que era gente que se estaba congregando, gente que estaba haciendo sacrificios, haciendo oraciones, dando ofrendas. Cuando nosotros nos imaginamos se volvieron atrás, luego pensamos en ese hermano que se congregaba y que se dejó de congregar, ¿verdad que sí? Ese se volvió atrás, ese se fue. No, hermanos, aquí se está refiriendo a gente que está adentro. No faltan. Están orando, están diezmando, están ofrendando, están alabando. Y aún así se volvieron atrás. ¿Cómo que se volvieron atrás? Esta palabra de volverse atrás, hermanos, es lo que conocemos como la apostasía. La apostasía no es nada más irse al mundo. La apostasía es quedarte en la iglesia, creerte como cristiano, pero vivir como mundano. Esos son los que se volvieron atrás. Fíjense lo que dice el verso 21, hermanos, para entender un poquito más esto que significa volverse atrás. Verso 21, estoy ahí mismo en Isaías. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo era la ciudad? Fiel. ¿Cómo son ustedes ahorita, hermanos? Fieles. Así era esta ciudad. Pero a pesar de que en un momento fue fiel y se congregaba y cantaba y alababa con un corazón
obediente y temeroso delante de Dios y su voluntad, luego ya no. Alababa y diezmaba y oraba y se congregaba, pero ya su corazón estaba lejos de él. Y dice el Señor: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. Pero ahora, los homicidas. Cambió, hermanos, algo en esa ciudad. Y esto puede pasar en nuestros corazones. Al principio venías, al principio eras fiel, al principio eras temeroso de Dios, al principio, después te puedes endurecer, después te puedes apartar. Pero sigo aquí, sí, pero de nada sirve, porque estás con tu boca, no estás con tu corazón, y Dios lo sabe. Ahora, hermanos, Dios, al ver esta condición de su pueblo, lo acusa. Y para acusar en el Antiguo Testamento, ¿saben qué se necesitaban, hermanos? 2 testigos. Y el Señor tiene los 2 testigos contra toda la humanidad. ¿Saben quiénes son sus 2 testigos? Los cielos y la tierra. Y fíjense lo que dice el versículo 2. Si alguien me... Verso 2 dice: oíd, dice el Señor, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Los está acusando, hermanos, y tiene como testigo a los cielos y a la tierra. Si ustedes, hermanos, tienen un hijo al que cuidaron desde chiquito y le dieron todo su amor y le dieron toda su atención, y cuando este hijo creció, se hizo rebelde y se rebeló contra ti, nadie puede entenderte mejor que Dios. Dios sabe ese sentimiento de papá, de haber cuidado, de haber criado, y que más tarde se rebelen contra ti. Dios lo conoce perfectamente y lo está externando aquí. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Las personas, hermanos, tienden a juzgar como mal padre aquel que tiene hijos rebeldes, ¿verdad que sí? Y aún nosotros mismos, como papás, si tenemos hijos rebeldes, podemos decir: qué mal padre soy, mira nomás los hijos rebeldes que tuve. Y es cierto, hermanos, en ocasiones, si fuimos malos padres, si no les enseñamos buenos principios, si no los disciplinamos en su momento, pues más tarde vamos a cosechar los frutos de no haber educado bien a nuestros hijos. Pero hay ocasiones cuando les enseñamos valores, cuando tienen principios, cuando se disciplinaron, y aún así crecen y se convierten en malos hijos. Y nosotros, hermanos, nos podemos consolar sabiendo que no significa que tengamos hijos rebeldes, que seamos malos padres, porque no existe, hermanos, un padre que tenga más hijos rebeldes que Dios. Y eso no significa de que Dios sea un mal padre. Ahora, hermanos, notemos la relación entre la rebelión de los hijos y la grandeza de los hijos. Crié hijos, dice, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Un hijo, hermano, rebelde va a ser un hijo que se cree mucho. Alguien engrandecido, tiene mucho ego, tiene mucha soberbia, es altivo, y esa clase de hijos son los que se rebelan con los papás. Un hijo rebelde siempre se va a creer más sabio que sus papás. Tú le dices algo, no importa lo que él me diga: mi papá está viejito, mi papá no sabe, mi papá es anticuado, mi papá, yo sé más.
que mi papá. Esa es la actitud, hermanos, que tiene un hijo rebelde, y esa es la actitud que tiene el pueblo de Dios cuando está en rebeldía. Y fíjense lo que les dice Dios a este pueblo, a estos hijos rebeldes que se creían muy sabios. Verso 3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dios, hermanos, está comparando a sus hijos rebeldes que se creían muy sabios, y les está diciendo: ustedes son menos sabios que los animales, porque aún los animales respetan a su dueño, y aún los animales son agradecidos con la persona que les da de comer. Y ustedes, les dice Dios a su pueblo, ni eso me han agradecido. Este tipo de pueblo rebelde en nuestros tiempos dicen: bueno, Dios dice que la homosexualidad es un pecado, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo dice. Pero nosotros decimos, y ahí está la altivez, hermanos, la soberbia de los hijos sabios que Dios crió, engrandeció, y que ahora se rebelan contra Él. Y dicen: bueno, es que dice ahí la Biblia, pero yo creo. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Se imaginan, hermanos, al pueblo oyendo esas palabras? Al pueblo que practicaba todos los ritos religiosos. Por eso nos damos una idea por qué perseguían a los profetas, por qué rechazaban a los profetas y por qué mataban a los profetas. Porque lo que Dios le decía a su pueblo no le agradaba al pueblo, porque ellos se creían buenos, justos y santos, y el profeta les decía: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Ahora fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 9. Dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Las ciudades, hermanos, de Sodoma y Gomorra eran utilizadas en las escrituras como un símbolo de pecado, de depravación, de corrupción. Para este tiempo que se escribe el libro de Isaías, Sodoma y Gomorra ya tenían mucho que habían desaparecido, hermanos. Y aquí el profeta Isaías le dice al pueblo: miren, ustedes están pecando, ustedes están en rebeldía, como estuvo Sodoma y Gomorra. Y si no fuera porque Dios nos ha guardado un resto pequeño, ya seríamos como ellos. ¿Qué quiere decir? Dios tenía todo el derecho para acabar con todo Israel por los rebeldes que estaban siendo. Lo dijo el profeta Jeremías en el libro de las Lamentaciones: por sus misericordias, ¿se acuerdan? No hemos sido consumidos. Nada más por sus misericordias. Pero por otro lado, hermanos, se refiere a que había un pequeño remanente, unas poquitas personas que no estaban viviendo como todas las demás. Dios, hermanos, siempre ha tenido un pequeño remanente en todas las generaciones que no están viviendo como todos los demás. ¿Se acuerdan de Lot, hermanos? ¿Vivía como los de Sodoma y Gomorra? No. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Vivía como todos los demás que se quedaron abajo del arca? No. Hay un pequeño remanente a lo largo de toda la historia. Lo hubo en el año 700 antes de Cristo con Isaías. Lo hubo en el año 0 cuando viene nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Y hay ahorita, hermanos, ahorita, entre todas las congregaciones y todas las denominaciones del mundo que se dicen cristianos y
que dicen creer en Cristo y que practican todos los ritos religiosos como tomar la cena del Señor, bautizarse, congregarse, orar, diezmar, ayunar, leer la palabra, pero su corazón está lejos de Dios. Hay un pequeño remanente nada más en todo el mundo que en verdad temen a Dios y que en verdad buscan hacer la voluntad de Dios y que en verdad quieren vivir en santidad. Todos los demás, hermanos, no. Ahorita, hermanos, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Con lo de la ideología de género, nos damos cuenta cuántas personas aún dentro de las iglesias están a favor de todo eso. Y solamente unos poquitos de todas las congregaciones, de todas las denominaciones que se dicen cristianos, unos poquitos están defendiendo la verdad. Y unos poquitos están hablando las cosas como son. La gran mayoría, no, hermanos. Y por eso dice esta palabra y la podemos aplicar para la iglesia de nuestros tiempos. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, hermanos, estoy hablando de forma literal. Están ordenando en las congregaciones pastores homosexuales y pastoras lesbianas, y hay miembros que son hombres vestidos de mujeres. Si el Señor no nos hubiera guardado un resto pequeño, como lo ha hecho por gracia a lo largo de toda la historia, la iglesia en estos tiempos sería como Sodoma y Gomorra. La iglesia, no el mundo. El mundo ya es la iglesia, hermanos. La comunidad LGBT y la ideología de género están siendo permitidas y aplaudidas por la gran mayoría de los que se dicen pueblo de Dios y cristianos. Pero hay un pequeño remanente, hermanos, unos poquitos, y no me refiero a nosotros. No, porque eso sería sectario, decir que somos nosotros el grupito de aquí. Nosotros somos parte de... ¿Cuántos son parte de ese remanente, hermanos? Amén. Amén. Pero somos poquitos en todo el mundo que todavía le llamamos pecado al pecado. La homosexualidad, ¿qué es, hermanos? Pecado. No cualquiera se los va a decir en las iglesias. Pero son cristianos y tienen la palabra y ahí dice sí. Pero son hijos rebeldes, gente pecadora, generación depravada. Somos poquitos, hermanos, los que creemos que la palabra de Dios no cambia y que lo mismo que Él dijo en Levítico, lo mismo que por lo cual fue consumida Sodoma y Gomorra, es lo mismo para nuestros tiempos. Pero somos poquitos. Somos poquitos, hermanos, y yo digo somos por todos los que estamos aquí, y yo espero que así sea, los que vamos a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, y vamos a defender la palabra porque creemos que sin santidad nadie verá al Señor, y que vamos a enfrentar las consecuencias de hacerlo, porque va a haber consecuencias, hermanos. Yo no sé cuánto van a tardar en YouTube y en Facebook en cuanto al el algoritmo ahí, la inteligencia artificial que tiene, detecte la palabra homosexual, LGBT, lesbiano, pecado, ¡pum!, los van a tumbar, hermanos. Todos los videos que hablen de eso los van a tumbar, y todos los canales que hablen de eso los van a desaparecer. Ahora, déjenme ponerles de ejemplo dos noticias recientes, hermanos. A principios de septiembre, en Irlanda, un profesor llamado Enoch
Burke. Les digo los datos por si lo quieren buscar ahí en el Google la noticia. Un profesor cristiano, hermanos, que enseñaba alemán, política, fue encarcelado allá en Irlanda. Profesor cristiano. ¿Por qué lo encarcelaron, hermanos? ¿Alguien sabe? Había entre el grupo de estudiantes un estudiante trans. Y este profesor se negó, hermanos, a utilizar el, ¿cómo le llaman? Pronombre. Ella. El lenguaje inclusivo. ¿Qué es ella? Ya sabemos, hermanos, que hay él, es para referirnos a un hombre. Ella es para referirnos a una mujer. Pero este muchacho, que no estaba conforme con su género, quería que el profesor se refiriera a él como ella. ¿Se acuerdan? Todos vimos ese video de la que salía llorando y que decía que le dijeran compañere. Bueno, pues es lo mismo. Y este profesor dijo, yo no le voy a llamar ella. ¿Por qué? Pues pienso yo, ¿verdad? Él no lo dijo, porque no estoy loco. Si yo llego aquí, hermanos, y yo les digo que yo me siento caballo, pues ustedes no me van a decir, venga para acá, don caballo. No, porque no están locos, hermanos. A lo mejor yo sí, si me siento caballo, pero ustedes no. Entonces, dijo este profesor, yo no voy a usar eso. Y un juez, hermanos, le prohibió que asistiera a la escuela y que diera clases. Y este profesor empezó a ir a la escuela, ya no a dar clases, se encerraba en un salón él solo, y él solo se ponía a estudiar. Él dijo, no puedo ser suspendido a menos de haber cometido una falta verdaderamente grave. Y dijo este profesor, yo no puedo dejar de asistir, porque si dejo de asistir estaría reconociendo mi culpabilidad. Y yo no hice nada. Entonces siguió yendo el maestro y siguió yendo. ¿Y saben qué pasó? La junta escolar, hermanos, consiguió que otro juez emitiera otra orden. Esta vez una orden de arresto por desacato. ¿Qué desacato? No estaba haciendo caso a la orden del primer juez, que ya no fuera a la escuela. Y el pasado, hermanos, lunes 5 de septiembre, este profesor fue arrestado y fue encarcelado, y hasta hoy, 21 de septiembre, está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Porque no le quiso decir ella a un muchacho y se refirió a él como él. Por eso cuando subimos este video de Pepa, no sé si ya lo vieron, hermanos, me ponían en los comentarios, ¡ay, qué exagerados! Pues eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Y mira este profesor ya dónde está. Porque se van metiendo poquito, y después ya es de a fuerzas, y después nos lo van a imponer, y después a los que nos opongamos nos van a querer meter a la cárcel. Primero te censura YouTube, te quita el video, te quita el canal, ¿no? Después te van a quitar la libertad y te van a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando pudiste no hablaste, cuando pudiste no comentaste, cuando pudiste no contendiste ardientemente por la fe. Ahora, alguien puede decir, es Irlanda. No está Irlanda, hermanos. ¿Quién de ustedes sabe dónde está Irlanda? Pues quién sabe, dicen, está re lejos. Eso yo creo que aquí no va a pasar. Ojo, hermanos, con esta noticia. En México, un diputado, y si llega a escuchar esto se va a enardecer, hermanos, porque este diputado dice que es diputada, porque es un diputado trans. Yo no sé si supieron de una noticia que se dio allá a finales de marzo con el otro diputado, Cuadri. Y Cuadri se refirió a este diputado como señor.
dijo, pues este señor, y se le aventaron todas, porque no es señor, es señora. Sí. Bueno, este mismo diputado, hombre, porque vamos a seguir el ejemplo de este profesor, se llama Salma Luébano Luna, orgulloso diputado trans de Morena. ¿Qué hizo, hermanos, este diputado hace unos días? Propuso una iniciativa para reformar los artículos 8 y 29, para reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público en materia de discurso de odio. ¿Qué significa eso, hermanos? Quieren reformar la ley para que lo que yo estoy diciendo ahorita, de que no es diputada sino diputado, y de que la homosexualidad es pecado, sea ilegal. Yo no voy a tener derecho de decir eso. Quieren modificar la ley para que a fuerzas ya no es voluntario, ya no es, ay qué bonito, ya no es, no pasa nada, están expresando su amor. ¿Se acuerdan que hace mucho nos decían, mira, mientras no se metan contigo? ¿Te acuerdas? Pero ahora sí se van a meter contigo. Y ahora va a ser de a fuerzas. Y le dices selle o vas para la cárcel. Si le dices pecado, vas para la cárcel. Pero tengo libertad de culto y la Biblia dice, a mí no me importa, vamos a modificar el artículo 8 para que no tengas derecho de estar diciendo eso ni en una predicación. Ahora fíjense bien, les voy a leer una porción aquí de la iniciativa. Dice, en México son cada vez más comunes los discursos de odio en contra de la comunidad LGBTTIQA+. No crean que me estoy burlando, hermanos. La última vez que tuvimos un estudio, nos quedamos en LGBT y creo que era la Q y el más, y les explicamos de una por una las letras, ¿se acuerdan? De ahí acá, hermanos, ahora es LGBTTIQA+. Ya le metieron la I de intersexual, ya le metieron la A de asexual, ya le metieron después de la T de transexual, transvesti y tras no sé qué, son 3 T's. Dice la iniciativa, en México son cada vez más comunes los discursos de odio en contra de la población o de la comunidad. Particularmente, fíjense bien en esto, hermanos, por personas integrantes de las asociaciones o cultos religiosos, sin que esto tenga consecuencias penales ni administrativas. Es decir, queremos modificar la ley, dicen, porque ellos dicen que esto es pecado, ellos dicen que esto está mal, ellos dicen que a Dios no le agrada, y vamos a modificar las leyes para que si estas gentes siguen hablando y siguen rompiendo con nuestros derechos, tengan consecuencias penales o administrativas, que esas iglesias sean sancionadas y que sus líderes que hablaron sean metidos a la cárcel. México, hermanos. Esperemos que ahorita por lo pronto esta iniciativa no tenga los votos suficientes, pero van a ir tomando fuerza y va a llegar un momento en que así lo van a hacer. Dice el versículo 10, hermanos. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y alguien que a lo mejor agarra de repente Isaías y lo lee, dice, pues le está hablando a Sodoma y a Gomorra. No, hermanos, Sodoma y Gomorra ya hace mucho que habían sido destruidos. Le está hablando al que se dice pueblo de Dios, pero que se habían corrompido y que estaban sumergidos en pecados como Sodoma y Gomorra. Hace poquito vi, creo que fue en junio, julio, cuando hacen todos los desfiles esos de los homosexuales y todo eso. En Israel, hermanos, creo que Tel Aviv o no sé dónde, la ciudad, con un veromontonal del orgullo gay también.
¿Y qué podemos decir, hermanos, del pueblo de Israel de hace 2700 años? Del pueblo de Israel y su desfile ahorita del orgullo gay. ¿Qué podemos decir de las iglesias que están ordenando pastores homosexuales y pastoras lesbianas y aceptando a miembros trans? ¿Saben qué les podemos decir a estas personas? Príncipes de Sodoma. Se está refiriendo a los líderes, a los pastores que están permitiendo eso en sus congregaciones, en sus denominaciones. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Quién es el pueblo de Gomorra? Todas esas congregaciones y todos esos miembros que están diciendo: es que Dios es amor, es que no debemos juzgar, es que Dios quiere que estemos juntos, que nos amemos. Habitantes de Gomorra, escuchen esto. Y no solo, hermanos, el mensaje de hoy es para los homosexuales, las lesbianas, la comunidad, sino para todos aquellos que están congregándose y viviendo en adulterio, en fornicación, que hablan allá afuera puras maldiciones, que están llenos de amargura, que están llenos de rencor, que están en borracheras, que están en estafas, y luego vienen y se meten a las congregaciones y se disfrazan de cristianos. Para ellos, dice el Señor por medio del profeta Isaías y hoy por medio de mí: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ahí síganme la lectura, hermanos, verso 12. ¿Quién demanda, dice el Señor, esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para pisotear mis atrios. ¿Quién te está pidiendo? Es que traje una ofrenda. ¿Y quién te pidió eso? Dice el Señor. ¿Yo te pedí eso? Es que yo pensé, Señor, que tú querías que yo viniera a cantar. Dios necesita que tú vengas a cantar. Es que yo pensé que tenía que ir a sentarme a la iglesia, y Dios en su trono allá arriba, hermanos, gobernando sobre todo principado y potestad, ¿le sirve de algo que tú estés ahí sentado en una silla? ¿Quién demanda, dice, esto de ustedes cuando vienen a pisotear mis atrios? No me traigan, dice, más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, y se está refiriendo a la posición para orar con las manos hacia arriba, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Porque alguien puede decir: entonces ya no hay que venir. No, sí hay que venir. Y no hay que cantar. Claro que hay que cantar. Y entonces ya no hay que dar nada. Sí hay que dar, pero lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso que practicas allá afuera y que no quieres dejar. Esa falta de perdón, esa amargura, ese odio, ese resentimiento, ese pecado, esos ojitos que se van, esas cosas que estás haciendo allá afuera, dice el Señor, deja de hacerlo ya. Aprende a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios está interesado, hermanos, en la vida que tengamos y la relación que tengamos allá afuera con nuestros prójimos, no tanto los ritos religiosos que practiquemos.
Dice, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos ofrece, hermanos, y le estaba ofreciendo a este pueblo rebelde, pecador, cargados de iniquidad, que dejaron a Jehová, que lo provocaron a ira, que se apartaron de él. Les está ofreciendo una tregua. Con todo y la rebelión y todo y los pecados y todo lo que ellos traían cargando, no los desechó, no les aventó lumbre. Les dice Dios, dejen toda esa vida que están llevando, dejen toda esa hipocresía, pensando que por sus ritos religiosos están bien delante de mí. Pónganse bien delante de mí verdaderamente. Apártense de lo malo, dejen de hacerlo, busquen hacer el bien. Y así fueran sus pecados rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. Dice, yo los voy a perdonar. Si hay un líder corrupto y religioso que ahorita está engañando a la gente con la ideología de género y lo que quieras, si se vuelve al Señor, si deja su maldad, si se arrepiente, dice el Señor, yo ofrezco perdonarlo. Mucha de esa gente se va a perder, no porque Dios no los perdone, sino porque ellos no se van a arrepentir. Dice el Señor, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis, hermanos, y yo quiero que esa palabra se la lleven para ustedes, no para la comunidad LGBT, no para el pueblo de Israel y su desfile del orgullo gay allá en Tel Aviv, no para el pueblo de Israel de hace 2700 años, ni para los escribas y los fariseos de hace 2000 años cuando vino nuestro Señor. Yo quiero que esta palabra se la lleven para ustedes, para ti. Si haces caso y te das cuenta que Dios conoce tu corazón y que no lo engañas por más ritos religiosos que haces, y tiemblas ante esta palabra y quieres volver otra vez a sus caminos, y quieres ser temeroso de Él, y quieres vivir en santidad, y quieres vivir una vida conforme a su voluntad, dice el Señor, arrepiéntete, búscame, y yo te perdono de todos tus pecados y te vuelvo otra vez a restaurar. Pero fíjense bien lo que dice, y es lo que quiero que se lleven. Si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Serás perdonado, serás bendecido, serás bienaventurado. Si no quieres y eres rebelde y piensas que esto, mientras yo vaya a la iglesia, Dios está bien conmigo, yo estoy bautizado, yo leo la Biblia, yo digo aleluya, gloria a Dios, yo doy ofrenda, a mí no me va a pasar nada. Si no quisierais, si fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ojalá, hermanos, y Dios nos pueda abrir los ojos, y quería aprovechar para hablar de este tema porque me doy cuenta que muy pronto ya no se va a poder. Ahorita lo escuchan y ahorita nos ponen comentarios, que ustedes son bien exagerados, que ustedes te reportan el video, a lo mejor te tumban el video, a lo mejor te tumban el canal. Viene el tiempo, hermanos, y se los dije el año pasado, que nos van a perseguir para encarcelarnos. Dices ella o vas a la cárcel. Dejas de decir que la homosexualidad es pecado o vas a la cárcel. Le interfieres a tus hijos porque les van a meter en las escuelas, y si tú dices no, eso no está bien, vas a la cárcel. Y ya cuando abra los ojos la gente dice, mira cómo estamos, que es que no llegamos ahí de la noche a la mañana, hermanos. Ahorita me acordaba que me comentaba mi esposa, ella siempre le llama la atención mujeres que ve con muchísimo sobrepeso, muchísimo, y son mujeres que están pues afectadas psicológicamente y desesperadas y no quieren, y dicen, se burlan de mí y esto, y quieren salir de eso. Pero mi esposa me comentaba, y tiene razón, y lo comentaba la otra vez con la hermana Selene,
no llegaron así en un día, ¿verdad que no, hermanos? Ni en 2, ni en un mes, ni en 2, ni en un año. Fue tiempo durante poco a poco fueron hasta llegar a ese punto. Y ya cuando llegaron a ese punto quieren volver, pero es muy difícil. No es imposible, pero ya es bien difícil volver atrás y bajar 80 kilos. De la misma manera, hermanos, vienen estos tiempos peligrosos, viene esta persecución fuerte contra únicamente el pequeño remanente que está en el mundo, que son verdaderos. No va a ser de un día para otro. Ya prohibieron, no, es despacito. Caricaturas, series, películas, y que ahora sí ley, diputados trans, modificación de leyes, poquito a poquito. Y ya cuando reacciones vas a decir, ¿qué pasó? Es que todo el tiempo que eso fue avanzando, estuviste calladito y no dijiste nada, porque no querías meterte en problemas. Pero ¿qué crees? Ese silencio también te va a meter en problemas. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración. Vamos a despedir el estudio para quienes nos siguen a través del internet, compartiendo los videos, dejándonos un me gusta, un comentario, deseándoles que Dios me los bendiga a todos, y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.